A lo largo de nuestra historia, hay momentos en los que nos preguntamos sobre la vida de Jesús y las razones detrás de sus acciones. Uno de estos momentos es cuando Jesús decidió encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración. Si aún no has oído hablar de esta historia, no te preocupes, porque hoy entenderás por qué este evento es tan importante. Algunos lugares de la tierra parecen tener un aura sobrenatural, como si el cielo estuviera al alcance de la mano. El monte de la Transfiguración es uno de estos lugares. Parecía como si la frontera entre nuestro mundo y lo divino hubiera desaparecido por un breve momento, permitiéndonos vislumbrar la vida después de la muerte. Este acontecimiento es uno de los más místicos del Nuevo Testamento y es difícil no conmoverse al imaginar la escena. Jesús llevando a sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a la cima de una montaña. Realmente no saben lo que les espera, pero cuando llegan a la cima se les revela una visión increíble más allá de la imaginación. Imaginemos la escena. Jesús, vestido de blanco y rodeado de una luz deslumbrante, está junto a Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, y Elías, el profeta que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Estas 2 ilustres figuras de la fe judía fueron consideradas intermediarias entre Dios y los hombres, y ahora están junto a Jesús, el Hijo de Dios. Este es un momento increíblemente poderoso y simbólico, porque muestra que Jesús está conectado tanto con el pasado como con el futuro, y está por encima de todas las leyes y profetas. Pero, ¿por qué Jesús decidió encontrarse con Moisés y Elías específicamente en el monte de la Transfiguración? ¿Por qué no Abraham, Isaac o Jacob, los patriarcas de la fe, o David, el gran rey de Israel? Hay varias razones posibles para esto. Primero, se sabía que Moisés y Elías habían tenido experiencias místicas con Dios, lo que los convertía en figuras apropiadas para aparecer junto a Jesús durante este evento sobrenatural. En segundo lugar, ambos representan aspectos importantes de la vida de Jesús. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Juntos simbolizan el cumplimiento de la ley y los profetas en Jesucristo. Además, la presencia de Moisés y Elías resalta el papel de Jesús como Mesías y Salvador. Moisés fue quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, mientras que Elías fue quien luchó contra los dioses falsos y hizo que el pueblo volviera a adorar al Dios verdadero. Asimismo, Jesús vino para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte y para traernos de regreso a Dios. Finalmente, la transfiguración es también un recordatorio de la divinidad de Jesús. Su transfiguración, o transformación en una forma pura y luminosa, muestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Esto fue confirmado por la voz de Dios que sonó desde el cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchalo a él». Mateo 17, versículo 5. Es un momento de revelación y confirmación para los discípulos, así como para nosotros como lectores, de la verdadera identidad de Jesús. En resumen, el encuentro de Jesús con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración no fue un acontecimiento trivial. Fue un momento crucial en la historia de la fe cristiana que confirmó la divinidad de Jesús, su papel como Salvador y su conexión con el Antiguo Testamento. También nos recuerda que lo divino a menudo está más cerca de nosotros de lo que pensamos y que los momentos de gracia y revelación pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Jesús, el hombre que conocieron como simple maestro y sanador, se transfigura repentinamente ante sus discípulos en una montaña. Su luz divina brilla con una intensidad deslumbrante, como si el cielo mismo se hubiera abierto para mostrar su gloria en esta montaña. Y por si fuera poco, 2 grandes personajes del pasado, Moisés y Elías, aparecen a su lado y hablan con él, como viejos amigos. Este acontecimiento extraordinario, relatado por Mateo, es de capital importancia para los discípulos, pero también para todos nosotros, porque esta montaña esconde secretos y mensajes profundos destinados a nosotros.
La transfiguración de Jesús no fue solo un espectáculo para Pedro, Santiago y Juan, sino que también tiene un significado profundo para cada uno de nosotros. Nos revela que Jesús no solo fue un humilde maestro y sanador, sino que también estuvo íntimamente vinculado a la gran historia y profecías de Israel. Su luz resplandeciente y su encuentro con Moisés y Elías fueron un signo poderoso de su divinidad y de su papel esencial en el plan de Dios para la humanidad. Esta experiencia radiante en la cima de la montaña es un recordatorio para todos nosotros de que Jesús es más que un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios. Su transfiguración nos muestra su verdadera naturaleza y su vínculo con lo divino. También nos recuerda que todos estamos llamados a ser testigos de su gloria y seguir sus enseñanzas. Pero eso no es todo. Esta montaña y este evento también tienen un mensaje más profundo para nosotros. Nos muestran que la fe en Jesús no es solo una cuestión de creencia personal, sino que también está vinculada a la historia y las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la antigua alianza con Dios y la nueva alianza que estableció con su sacrificio supremo en la cruz. Sin embargo, tan repentinamente como empezó, todo terminó. La nube se disipó, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero esta experiencia dejó una huella imborrable en los discípulos y nos recuerda la importancia de la fe en Jesús y su divinidad. Exploremos juntos la historia de este extraordinario evento y descubramos los profundos mensajes que tiene para nosotros hoy. La transfiguración de Jesús en la montaña es un poderoso recordatorio de su divinidad, su conexión con la historia de Israel y su papel crucial en el plan de Dios para la humanidad. Que esta radiante experiencia nos inspire a seguir sus enseñanzas y ser testigos de su gloria en el mundo. Sin embargo, los discípulos nunca podrán olvidar ese día en el que vislumbraron la verdadera gloria de Jesús. Fue un momento en el que tuvieron una indicación de quién era realmente Él, el divino Hijo de Dios. Cuando regresaron de la montaña, estaban algo aturdidos y abrumados por lo que habían visto y oído. Jesús, sin embargo, les dio orden estricta de no contar a nadie lo que habían visto hasta que resucitara de entre los muertos. Los discípulos obedecieron este mandato, pero quedaron con preguntas ardientes en sus corazones. Reflexionaron sobre el significado real de la visión y las implicaciones de la referencia de Jesús a su resurrección. Pedro, siempre impulsivo, interviene diciendo: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo 17, versículo. Quizás Pedro, en su entusiasmo, quiso preservar este momento creando un recuerdo permanente de este encuentro divino. Sin embargo, aún no se había alcanzado la cima de la montaña. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo a él». Mateo 17, versículo 5. La voz celestial recuerda otro momento, el bautismo de Jesús, donde se hizo una declaración similar. Mateo 3, versículo 17. Esta declaración aclara la identidad y misión de Jesús. Al bajar del monte, Jesús les pidió que mantuvieran en secreto esta visión hasta su resurrección. Aunque transfigurados y resucitados, mantuvieron el tema para sí mismos, discutiendo lo que significaba resucitar de entre los muertos. Mateo 17, versículo 10. Moisés, un humilde pastor elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, jugó un papel clave en esta visión. Su presencia junto a Jesús y Elías simboliza la ley y los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Pero ahora, en presencia de Jesús transfigurado y glorificado, reconocen que Jesús es el verdadero cumplimiento de la ley y de los profetas. La voz celestial que proclamó a Jesús como el Hijo amado de Dios y la petición de Jesús de mantener esta visión en secreto
hasta su resurrección, subrayan la importancia de la revelación gradual de la verdadera identidad de Jesús. Sus discípulos no pudieron entender completamente quién era Él y cuál era su misión hasta después de su resurrección y ascensión al cielo. Pero esta visión fue un vislumbre de la gloria venidera, que los animó y los preparó para los acontecimientos venideros. Sin embargo, a pesar de su importancia y su estrecha relación con Dios, Moisés no pudo escapar de la muerte como cualquier ser humano. Su viaje terrenal terminó, pero su historia continuó impactando a las generaciones venideras. Moisés, el siervo del Señor, no pudo entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia previa. El libro de Deuteronomio registra que Moisés murió en la tierra de Moab, como profetizó el Señor, y que fue sepultado en un valle de la tierra frente a Bet-peor. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente dónde está su tumba. A pesar de su muerte física, Moisés siguió teniendo un impacto en el pueblo de Israel. Cientos de años después, Jesús apareció en la tierra como la personificación del amor y la salvación de Dios. Mientras Moisés representaba la ley dada por Dios, Jesús era la gracia y la verdad encarnadas. A través de él tuvo lugar la transfiguración, simbolizando el nuevo comienzo de la gracia y la redención. En la transfiguración, Moisés apareció con Jesús, mostrando así la continuidad del plan de salvación de Dios a lo largo de los siglos. Moisés, uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento, vivió en una época en la que Israel se estaba alejando de Dios y adorando ídolos, particularmente durante el reinado del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel a volver a Dios y devolverlo al camino de la verdad y la adoración del Dios verdadero. Aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia, dejó un legado duradero y una influencia duradera en el pueblo de Israel. Su historia y mensaje de fidelidad a Dios continúa resonando a través de generaciones, recordando a los creyentes la importancia de seguir los mandamientos de Dios y permanecer fieles a su voluntad. Al igual que Moisés, nuestro viaje terrenal algún día terminará, pero nuestra historia seguirá viva a través de aquellos a quienes hemos tocado e influenciado durante nuestra vida. La transfiguración es un acontecimiento importante en la vida de Jesús y en el relato bíblico de su relación con Dios. ¿Pero qué es la transfiguración y cuál es su significado más profundo? La transfiguración no se trata solo de un simple cambio de apariencia, es mucho más que eso. Es un testimonio profundo de la naturaleza divina de Jesús y su papel único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración es un momento breve pero poderoso en el que Jesús reveló su lado divino, demostrando que estaba conectado con Dios y continuando el trabajo de líderes anteriores como Moisés y Elías. Para los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, la transfiguración fue como una señal que confirmó su fe en Jesús y les dio una visión de lo que estaba por venir. Fue un momento de confirmación y revelación para ellos. Pero la importancia de la montaña de la transfiguración no termina ahí. En la Biblia, las montañas no son solo grandes altitudes o lugares rocosos, sino que a menudo son lugares especiales donde tienen lugar acontecimientos importantes y transformadores. Las montañas se consideran más cercanas al cielo y, de alguna manera, más cercanas a Dios. Tomemos, por ejemplo, Moisés y el monte Sinaí. Fue en esta montaña donde Moisés conoció a Dios y recibió los 10 mandamientos, leyes que moldearon la estructura moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. La montaña se ha convertido en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Pasando al Nuevo Testamento, tenemos la transfiguración de Jesús. Esto también tiene lugar en una montaña, simbolizando la importancia y el poder de este evento. ¿Pero qué pasó realmente durante la transfiguración?
Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, su apariencia cambió y brilló con una luz deslumbrante. Elías y Moisés aparecieron junto a él, representando a los profetas y líderes del pasado que habían predicho la venida del Mesías. Fue un momento de confirmación para los discípulos y de prueba de la identidad divina de Jesús. Pero la transfiguración no solo nos muestra la divinidad de Jesús, sino que también nos da una idea de su papel en el gran plan de Dios. Elías y Moisés hablan con Jesús de su inminente partida, evocando así su muerte y resurrección. La transfiguración nos recuerda que Jesús es mucho más que un simple profeta o maestro, es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a salvar a la humanidad. La presencia de Moisés y Elías, dos figuras importantes del Antiguo Testamento, no fue solo una demostración de majestad divina, sino también un momento significativo que representó la montaña de la transfiguración. Primero, fue una confirmación divina de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. La voz del cielo que lo confirmó es una señal clara de la importancia de Jesús y sus enseñanzas. En segundo lugar, el monte de la transfiguración es un lugar de revelación, así como Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Aquí los discípulos recibieron una visión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. Esto también muestra que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. La presencia de Moisés y Elías en la montaña también puso de relieve la continuidad entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. Esto indica que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y es el puente entre la humanidad y Dios. Al aparecer con Moisés y Elías, Jesús mostró que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. También mostró que su misión era reconciliar a la humanidad con Dios y borrar los pecados del mundo. Cuando Jesús se transformó en una montaña, tuvo un profundo significado para sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pudieron vislumbrar la gloria de Jesús antes de que se hiciera humano y después de su resurrección. Esto también podría verse como el cumplimiento de la promesa de Jesús de que algunos de sus discípulos lo verían en su verdadera forma antes de morir. Mateo 16, versículo 28. Esto también muestra la importancia del monte de la transfiguración en el plan de Dios, ya que fue elegido para ser el lugar donde Jesús se reveló en su gloria a sus discípulos. Aunque la Biblia no da detalles de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías, el relato de Lucas nos dice que hablaron de su inminente partida de este mundo en Jerusalén. Lucas 9, versículo 30. Es significativo este momento de transición entre las figuras importantes del Antiguo Testamento y la revelación de Jesús como el Mesías. Muestra la continuidad de la historia de la salvación y cómo todo converge en Jesús como Salvador y Redentor. En el Nuevo Testamento queda claramente establecido que el pasado y el presente convergen en un punto concreto, la montaña donde Jesús se revela como vínculo entre ambos. Esto sugiere que Jesús y sus discípulos discutieron su misión en Jerusalén, que incluía su sufrimiento, muerte y resurrección inminente. La transfiguración de Jesús en el monte fue un evento espectacular donde se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y hablando con Moisés y Elías. Este momento fue un momento decisivo que confirmó la identidad de Jesús como el divino Hijo de Dios. Pero no fue solo un momento de gloria, sino también un momento de preparación para el viaje que nos esperaba. Cuando Jesús y sus discípulos bajaban del monte, se encontraron con una gran multitud, entre ellos maestros de la ley que estaban hablando con los otros discípulos. El descenso de la montaña puede verse como un descenso simbólico hacia los desafíos que Jesús enfrentaría durante su misión. Aunque la cima de la montaña es un lugar de revelación divina, el valle que se encuentra debajo, donde aguardan los problemas del mundo real, es un recordatorio de que Jesús no está exento de las dificultades de la vida.
Al igual que el niño endemoniado que Jesús encuentra después de la transfiguración, debe lidiar con los problemas y el sufrimiento del mundo real. Después de la transfiguración, Jesús comienza a hablar abiertamente sobre su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. La transfiguración no fue solo un momento de gloria, sino también una preparación y afirmación para lo que estaba por venir. A partir de este momento, Jesús comienza a mostrar a sus discípulos que debe ir a Jerusalén y sufrir a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser asesinado y resucitar al tercer día. Esto muestra que la transfiguración no fue solo un momento de gloria, sino también un tiempo de preparación para los acontecimientos venideros. Jesús enfrentó muchos desafíos y sufrimientos antes de cumplir su misión divina, y la transfiguración fue un recordatorio de esto para sus discípulos. En Mateo tuvo lugar la transfiguración de Jesús, acontecimiento que puede describirse como un momento de victoria antes de entrar en la batalla más difícil. Fue un vistazo del poder y la gloria de Jesús, un recordatorio de su identidad y misión como Salvador de la humanidad. Al reafirmar su papel y demostrar su divinidad, Jesús demostró que Él era la respuesta al mayor problema de la humanidad: el pecado y la separación de Dios. Vino a cumplir las promesas y profecías del Antiguo Testamento e incluso las leyes dadas por Dios a Moisés. En Jesús, la salvación fue posible y el amor de Dios se reveló plenamente, uniendo pasado y presente. En Mateo 17, versículo 11, encontramos un evento profundo que conecta muchos aspectos de las Escrituras. Las montañas aparecen repetidamente en los relatos bíblicos como lugares de encuentro con Dios. Moisés conoció a Dios en el monte Sinaí y Elías tuvo una experiencia transformadora en el monte Horeb. Ahora Jesús elige una montaña como escenario de una revelación fundamental. También están presentes Moisés y Elías, dos figuras imponentes del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, habiendo recibido los 10 mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Elías, por su parte, encarna a los profetas, conocidos por su celo por el Señor y sus enfrentamientos con la idolatría. Su presencia con Jesús tiene un significado profundo. Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Al cumplir la ley en las Escrituras, Jesús se refiere principalmente a la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos libros contienen una mezcla de historia, profecía y mandamientos que Dios dio a los israelitas a través del profeta Moisés. Pero la ley era mucho más que un simple conjunto de reglas a seguir. Ella fue un espejo para mostrar a la humanidad sus imperfecciones y pecados. Nadie fue capaz de guardar toda la ley perfectamente, lo que demostró claramente que todos necesitaban la redención. En Romanos 10, versículo 4, el apóstol Pablo declara que Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que en él cree. Esto no significa que la ley ya no sea relevante, sino que su objetivo final es el mismo Jesús. Como cristianos, continuamos estudiando la ley y entendemos su importancia, pero reconocemos que nuestra salvación no proviene de nuestros propios esfuerzos por seguir la ley, sino de la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. En Él encontramos la perfección que requería la ley, y somos libres de la condenación del pecado por su muerte y resurrección. Como cumplimiento de la ley y los profetas, Jesús mostró que era más que un simple hombre, sino que era Dios mismo que vino a la tierra para salvarnos. La transfiguración es un poderoso recordatorio de esta verdad y de nuestra constante necesidad de Jesús en nuestras vidas. La historia de Jesús, tal como se cuenta en los Evangelios del Nuevo Testamento, es mucho más que una simple biografía de un hombre extraordinario. En realidad, es el cumplimiento de una profecía que representa la promesa eterna y el plan de redención de Dios como se describe en el Antiguo Testamento.
La crónica de los israelitas está llena de profecías sobre la venida del Mesías, y estas profecías se han transmitido a través de los siglos como puntos en una pantalla que eventualmente se conectan para formar una imagen completa que muestra el propósito divino de salvar a la humanidad. Cientos de años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías predijo un nacimiento virginal, mucho antes de que sucediera. Isaías también había hablado de cómo el Mesías sufriría, en términos muy claros y conmovedores, por los pecados de la humanidad. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 50:3, versículo 5. Pero el plan de Dios no termina con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La transfiguración es un testimonio notable de su extraordinaria misión y un vistazo a los reinos celestiales. Este evento fue un momento crucial en el que se produjo la revelación de la naturaleza divina y la gloria de Jesús, anticipando el esplendor que le esperaba después de su resurrección y la majestad que se manifestaría en su segunda venida. Al cumplir las profecías, Jesús no solo demostró que Él era el Mesías tan esperado, sino que también demostró el infinito amor y gracia de Dios hacia la humanidad. Su sacrificio supremo allanó el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, brindando a todos la oportunidad de recibir el perdón y la salvación eterna. La historia de la vida de Jesús es mucho más que un simple testimonio histórico. Es una prueba tangible de la fidelidad y bondad de Dios, que cumplió su promesa de salvarnos y ofrecernos la vida eterna en comunión con Él. Como creyentes, podemos ser animados y fortalecidos al conocer el cumplimiento de las profecías en Jesús y esperar con esperanza su segunda venida, que traerá la plena realización del plan de redención de Dios. Este evento, presentado en los Evangelios, fue una visión del estado de resurrección de Jesús e indicó la gloria asociada con su segunda venida. Pero no fue solo un milagro, en realidad fue una revelación. Representaba una promesa de lo que está por venir, un mundo transformado donde el Salvador reinará en glorioso esplendor. La presencia de Moisés y Elías, que simbolizaban la ley y los profetas, tenía un significado simbólico. Esto mostró que Jesús era el cumplimiento de todo lo que había sido profetizado y esperado. La voz del Padre sonó desde el cielo, proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchalo a Él». Mateo 17, versículo 5. Esta aprobación divina solidificó inequívocamente la misión de Jesús en la tierra. La voz celestial no solo afirmó su identidad, sino que también nos dio una dirección clara: escuchar a Jesús. En un mundo lleno de voces y distracciones, la transfiguración nos invita a priorizar las enseñanzas y palabras de Jesús. Él es la palabra viva, la fuente suprema de verdad y sabiduría. Escuchando atentamente sus palabras, podemos encontrar la verdadera dirección y significado de nuestras vidas. Podemos ser transformados por su poder y gracia y estar preparados para su glorioso regreso. Además, la presencia de Moisés y Elías durante la transfiguración nos recuerda la importancia de la ley y los profetas en la historia de la salvación. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, y su presencia con ellos en este monte fue una señal de su autoridad y poder divinos. Escuchando a Jesús podemos comprender plenamente el cumplimiento de la ley y de los profetas en él. En resumen, la transfiguración fue mucho más que un simple milagro. Fue una revelación de la gloria de Jesús y su reinado venidero, una confirmación de su identidad y misión divinas, y un recordatorio de la importancia de sus enseñanzas y su palabra en nuestras vidas. Que la transfiguración continúe inspirándonos a escuchar y seguir a Jesús, nuestro Salvador y Señor, con fe y devoción. Al responder a este llamado, nos alineamos con el diseño y la verdad divinos. En pocas palabras, la transfiguración es una luz de esperanza que ilumina el camino de todos los creyentes.
asegura un futuro glorioso, confirma el papel incomparable de Jesús en la gran trama de la redención y nos anima a anclar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al aceptar su significado, no solo recordamos un evento antiguo, sino que también nos sintonizamos con el plan amoroso y el propósito divino para nuestras vidas. Padre Celestial, hoy venimos a ti recordando el momento glorioso de la transfiguración, cuando tu luz radiante brilló sobre nuestro Salvador Jesucristo, así como Pedro, Santiago y Juan presenciaron esta manifestación divina. Buscamos vislumbrar tu gloria en nuestra vida diaria. Abre nuestros ojos, amado Padre, para que podamos reconocer los momentos divinos que nos ofreces, ya sean tan grandiosos como la cima de una montaña o tan sutiles como un susurro silencioso en la quietud. Padre Celestial, en tus manos depositamos nuestra vida y nuestros caminos. Sabemos que tu palabra es nuestra brújula y guía en todo momento, y por eso te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ella. Que cada día podamos escuchar tu voz que nos dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oídlo». Ayúdanos a ser obedientes a tu voluntad y a seguir los pasos de tu Hijo, quien es nuestro ejemplo perfecto. En medio de los desafíos de nuestra vida diaria, te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para llevar las lecciones y las inspiraciones que recibimos en la montaña a los valles de nuestras vidas. Que la luz de la transfiguración de Cristo brille en nuestro camino, disipando toda sombra de duda, miedo o incertidumbre. Que podamos caminar con confianza en tu presencia, sabiendo que tu gloria no se limita a las experiencias en la cima de la montaña, sino que está presente en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros y por guiarnos en cada paso que damos. Te pedimos que nos transformes y nos transfiguren en tu presencia, haciendo que cada día seamos más y más como tu Hijo amado, Jesucristo. En su poderoso nombre oramos. Amén.